Anna Mae Blessing había nacido el 30 de noviembre de 1925 en Estados Unidos, bajo el segundo mandato presidencial del republicano Calvin Coolidge, quien había jurado en el cargo en el mes de marzo de ese mismo año. Anna llegó a este mundo 10 días después de que naciera Robert Francis Kennedy, también conocido como Bobby Kennedy, abogado estadounidense que años más tarde se convertiría en fiscal general de Estados Unidos. Bobby Kennedy era uno de los hermanos del presidente número 35 de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. De la vida de Anna antes de la tragedia del año 2018 se sabe muy poco. Anna había vivido en Visalia, la ciudad y sede del condado de Tulare, del estado de California, entre los años 1990 y 1992. Luego, de 1992 a 2017, se había mudado a Kissimmee, una ciudad del condado de Oceloa, situada justo al sur de Orlando, en el centro del estado de la Florida. A partir de ese momento, se había trasladado a Black Canyon City, en el condado de Yavapai, del estado de Arizona, y posteriormente, a principios del año 2018, Anna había cambiado de residencia, esta vez para Fountain Hills, un suburbio de la capital Phoenix, en el condado de Maricopa de Arizona, donde no tenía arrestos previos, según los registros judiciales de la época. En Fountain Hills, en el segundo piso de un complejo de condominios ubicado cerca de los bulevares Palisades y el lago de Arizona, Anna vivía con su hijo Thomas Edward Blessing, de 71 años de edad, y su novia Julie Tierney, de 57 años. Lo había estado haciendo durante los últimos 6 meses. Thomas era el único hijo de Anna. Thomas había nacido el 9 de julio de 1946 en la ciudad de Saginaw, en el condado de Saginaw, en el estado de Michigan. Había servido a la Marina de Estados Unidos. Si algo en común tenían tanto Anna como su hijo Thomas, era su afición por las armas de fuego. Así quedó demostrado con el hallazgo de 13 armas dentro de su casa de Fountain Hills, de las cuales 11 pertenecían a Thomas y 2 eran de Anna, específicamente un revólver y una pistola calibre .25. El revólver lo había comprado Anna en una tienda de armas a finales de la década de los años 70, mientras que la pistola calibre .25 se la había obsequiado su esposo Billy Blessing antes de morir. Billy había muerto en el año 2007 en el estado de la Florida. Las armas de fuego las había guardado Anna en el suelo, justo debajo de un estante dentro del dormitorio de su casa, y no las había usado en casi 50 años, es decir, antes del 2 de julio de 2018. En Estados Unidos es completamente legal portar armas de fuego gracias a la segunda enmienda de la Constitución, una ley publicada en el año 1791 y a la que el país se ha negado a modificar. La segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos contiene únicamente 25 palabras. El párrafo reza así: siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Debido a esas 25 palabras, las fuerzas del orden no pueden reaccionar de forma exagerada para quitarles las armas de fuego a un individuo solo por una preocupación que carece de base legal. Las fuerzas del orden estadounidenses solo están facultadas para actuar dentro del marco de la ley, y si no hay una violación como tal, los agentes están limitados en su actuación. Anna ya se había jubilado muchos años atrás y había estado sufriendo de problemas de espalda que le causaban mucho dolor. De acuerdo con su abogado defensor, Anna usaba silla de ruedas para trasladarse, aunque el día del tiroteo que le cegó la vida a su hijo, no la necesitó. Aunque solo habían cumplido 6 meses de convivencia, la relación entre Anna y su hijo Thomas no era apacible. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Maricopa de Arizona fueron llamados desde la casa de los Blessings entre 4 y 5 veces desde el mes de enero de 2018 para que se apersonaran y resolvieran disputas domésticas, incluyendo una llamada telefónica
hecha el 21 de junio de 2018, en la que Thomas estaba alegando que su madre lo estaba amenazando. Cuando este dato salió a la luz pública, el alguacil de la oficina del sheriff del condado de Maricopa de Arizona, Paul Penzone, reconoció en rueda de prensa que si habían fallado de alguna manera en prevenir el desenlace fatal que finalmente se materializó, eso había sido inaceptable. Sin embargo, también dijo que en última instancia, ellos no eran los responsables de que un individuo decidiera usar un arma de fuego o de otro tipo para quitarle la vida a alguien o a sí mismo, ya que eso era responsabilidad de ese individuo, quien al final de cuentas era dueño de ese acto, nadie más. En vista de la tensión que se estaba viviendo en la casa de los Blessing, Thomas supuestamente estaba evaluando la posibilidad de internar a su madre, Anna, en un centro de vida asistida para personas de la tercera edad, ya que, según la propia Anna, quien en ese entonces tenía 92 años, se había vuelto difícil vivir con ella. Anna presuntamente descubrió las intenciones de su hijo Thomas y su novia Julie de querer recluirla en un geriátrico en contra de su voluntad. Además, Anna tampoco estaba conforme con el trato que había estado recibiendo de parte de Thomas y de Julie, porque, a juicio de Anna, eran malos con ella y no se preocupaban por su bienestar, al menos no como Anna pretendía. De acuerdo con proyecciones de población nacional del año 2017, elaboradas por la Oficina del Censo de Estados Unidos, se estima que para el año 2030, todos los baby boomer, es decir, la generación nacida entre los años 1945 y 1964, tendrán 65 años de edad o más, lo que significa que 1 de cada 5 estadounidenses estará en edad de jubilación. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el envejecimiento de los baby boomers significa que dentro de un par de décadas se prevé que las personas mayores van a superar en número a los niños por primera vez en la historia de Estados Unidos. Es decir, que para el año 2035 habrá 78 millones de personas de 65 años o más, en comparación con los 76 millones de personas menores de 18 años de edad. A medida que la población adulta envejece, la tasa de dependencia de las personas mayores, que no es otra cosa que la proporción entre adultos mayores y adultos en edad laboral, también cambiará. En el año 2020, en Estados Unidos, había 3,5 adultos en edad laboral por cada persona en edad de jubilación, pero para el año 2060, esa proporción se reducirá a solo 2,5. En otras palabras, las Anna Blessing serán mayoría en los próximos años. La mañana del lunes 2 de julio de 2018, Thomas y su novia Julie habían regresado a la casa después de pasar unas vacaciones fuera y aparentemente Anna se sintió ignorada por la pareja. Fue entonces cuando Anna recordó lo que tenía guardado debajo de un estante dentro de su habitación y que no había usado en casi 50 años. Decidió que había llegado el momento de volverlas a utilizar. Se dirigió hasta su dormitorio y escondió en su bata tanto el revólver como la pistola calibre .25. Luego fue hasta la habitación de su hijo, donde empezaron a discutir por el hecho de que él quería internarla en un geriátrico y Anna no estaba de acuerdo. También le reclamó que la estaban tratando mal, él y Julie, y que tampoco la estaban cuidando como se debía. Cuando Thomas se abalanzó sobre ella, Anna retrocedió y apretó el gatillo, pero la bala de su revólver dio contra el espejo del baño que se encontraba dentro del dormitorio. En eso, Thomas intentó controlar a su madre yéndose sobre ella, pero Anna se defendió, alando el gatillo nuevamente. Como consta en los documentos judiciales de la policía del condado de Maricopa, Thomas recibió un disparo en el cuello y otro en la mandíbula. Como si hubiese sido un simple testigo y no la autora material del crimen, Anna se inclinó hacia Thomas para tomarle el pulso y no lo sintió. Así supo que había matado a su único hijo. Después de haber asesinado a Thomas, Anna apuntó con el arma de fuego a Julie, la novia de su hijo. Julie, de 57 años de edad, y Anna, de 92 años, empezaron a forcejear. Julie logró despojar a Anna del arma,
pero a los pocos segundos de haberlo hecho, se vio otra vez amenazada. Anna había sacado del bolsillo de su bata la otra pistola que había escondido antes de matar a Thomas. Julie tuvo que forcejear por segunda vez con la anciana para arrebatarle esa arma y evitar ser herida. Y lo consiguió. Julie confesó que para su edad, Anna era bastante fuerte y que cuando logró derribarla para quitarle el arma, Anna se la había puesto en el costado, pero que después la había levantado y no la había llegado a usar. Julie corrió hacia el teléfono y llamó al servicio de emergencias 911 para pedir ayuda. En el audio de esa conversación, se oye a Julie diciendo frenéticamente que se estaba escondiendo detrás de su cama por miedo a que Anna la atacara nuevamente. También le dijo al operador que Anna había matado a su hijo Thomas y que en ese momento ella no podía llegar hasta la puerta principal porque creía que Anna había recuperado la otra arma de fuego que Julie le había podido quitar de las manos cuando forcejearon la primera vez. Visiblemente nerviosa, Julie le dice al operador del 911 que las fuerzas del orden debían derribar la puerta principal de la casa cuando llegaran. En las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales de policía que se trasladaron hasta Fountain Hills, se observa a los agentes pidiendo a Anna que saliera de la casa, pero no recibieron respuesta alguna. Entonces entraron a la casa con las armas en la mano y encontraron a Anna sentada en una silla reclinable en su dormitorio. Allí se había quedado, esperando la llegada de los oficiales. La arrestaron sin oponer resistencia. Cuando Anna estaba siendo escoltada fuera de su residencia para ser trasladada hasta la sede de la policía, hizo una declaración espontánea. En los documentos judiciales consta que Anna había afirmado que así como Thomas le había quitado su vida, ella se había llevado la suya. Anna se estaba refiriendo al hecho de que su hijo estaba planeando ingresarla a un centro de vida asistida. El sheriff del condado de Maricopa, Paul Penzone, clasificó el caso como un homicidio por violencia doméstica. El sheriff reconoció que siempre era preocupante cuando los problemas familiares o personales escalaban a la violencia o con resultados trágicos, como el que había experimentado la familia Blessing. También lamentó que a menudo eran situaciones aisladas y que no era posible predecirlas o prevenirlas, sobre todo cuando las personas hacían valer su derecho de poseer armas de fuego, tal y como lo permitía la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Durante un periodo de espera de aproximadamente 11 horas, donde Anna era interrogada al mismo tiempo que tomaba siestas, la anciana confesó varias veces que había matado a su propio hijo. También quedó en evidencia en los documentos judiciales que Anna había tenido la intención de suicidarse después de haber asesinado a Thomas, pero que se había quedado sin armas para hacerlo. En un momento del interrogatorio, los detectives le preguntaron a Anna qué creía que debería sucederle a ella tras el crimen que había cometido. Anna les contestó que lo mejor para ella era que la pusieran a dormir. La policía también le preguntó a Anna qué había sentido cuando se dio cuenta de que había matado a su único hijo. Anna les dijo que suponía que no tenía muchas sensaciones en ese momento y que ojalá se hubiese quedado viviendo en Florida y no se hubiera mudado a Arizona con Thomas y su novia Julie. Cuando los oficiales de policía quisieron saber si sentía dolor o remordimiento por haber apuntado a Julie con un arma de fuego, Anna les respondió que sí, que algo así había sentido, pero que ella, Julie, también había participado en el plan para que la ingresaran a un geriátrico a sus espaldas, por lo que no sabía a ciencia cierta si se sentía tan mal por ella. En el interrogatorio, Anna también dudó de que en ese punto de su vida podía aportarle algo a la sociedad, ya que había matado a su propio hijo, la única persona que ella había traído a este mundo. Anna fue acusada de asesinato en primer grado, asalto agravado con un arma mortal y secuestro en un tribunal de la Corte Regional del Centro de Phoenix. Anna se declaró inocente de todos los cargos. Le fijaron una fianza en efectivo de $500,000 que la familia no tuvo chance de colectar. Si la hubiesen liberado,
Ana no habría podido regresar a la escena del crimen, es decir, la casa donde vivía con Thomas, y tampoco hubiera podido contactar a la víctima sobreviviente, en este caso a Julie, la novia de su hijo. Incluso a Ana le hubiesen prohibido poseer armas de fuego o cualquier tipo de drogas sin presentar una receta médica. Los problemas de salud de Ana se estaban haciendo notorios durante su reclusión, y así lo hacía saber su defensora pública, Janine Burns, a la Corte Superior del Condado de Maricopa en una conferencia en diciembre de 2018. De hecho, debido a su delicada condición, Ana estaba detenida en la enfermería de la cárcel y se había negado a comparecer en varias oportunidades, alegando malestar de salud, algo que ocurrió el día que le correspondía declarar su culpabilidad o inocencia, por lo que se hizo en su nombre una declaración de no culpabilidad por los cargos de asesinato en primer grado, asalto agravado con un arma mortal y secuestro. Según la oficina del fiscal del condado de Maricopa, los cargos tuvieron que retirarse el 10 de enero de 2019, ya que Ana había muerto. El 9 de noviembre de 2018, Anna Mae Blessing, que ya había cumplido 93 años de edad en la prisión del condado de Maricopa, había sufrido un derrame cerebral, por lo que había sido liberada de la custodia y había sido internada en un centro de cuidados paliativos donde finalmente falleció, de acuerdo con los documentos judiciales del momento. Según el sitio en internet Find a Grave, Ana murió el 5 de diciembre de 2018. A medida que aumenta la población de adultos mayores, también se incrementa el volumen de pacientes, lo que evidentemente alterará aún más el equilibrio entre la oferta y la demanda de la atención médica. Este problema ya está en un punto de inflexión en Estados Unidos, como consecuencia de la escasez de cuidadores. Cifras de Mercer, empresa de gestión de activos, para el año 2025, los proveedores de Estados Unidos van a enfrentar una escasez colectiva de alrededor de 500,000 asistentes de salud en el hogar, además de una escasez colectiva de 100,000 asistentes de enfermería y de 29,000 enfermeras practicantes. Por otro lado, está la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, una legislación redactada en el siglo XVIII, cuando el Estado no se había implantado en los territorios estadounidenses, donde la seguridad era proporcionada por ejércitos privados o por grupos de autodefensa, y cuando solo existían mosquetes de un solo disparo. Todo lo contrario a como es actualmente Estados Unidos de América. Gracias a las 25 palabras de la segunda enmienda constitucional, hoy en día es posible comprar sin ningún tipo de traba legal rifles de asalto como el ruso AK-47 y el estadounidense AR-15, iguales a los usados por los militares desplegados en conflictos alrededor del planeta y que son capaces de disparar 600 balas por minuto. Si se combinan estos tres escenarios, es decir, una mayor cantidad de personas de la tercera edad viviendo en sus casas, una menor proporción de cuidadores especializados dispuestos a atenderlos en sus casas y la tenencia libre de armas de fuego de cualquier calibre, las probabilidades de reducir la violencia doméstica en los hogares estadounidenses parecen cada vez más una utopía. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy.